Bienvenidos nuevamente a esta serie de audios de nuestros puntos de fe doctrinales. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Hoy llegamos al punto de fe 26, el reino de Dios para la eternidad. Y este punto es importante, porque no habla solo del final de la historia, sino del propósito de Dios desde el principio: habitar con su pueblo, restaurar lo que el pecado dañó y establecer un reino que no tendrá fin. La Biblia enseña que el reino de Dios tiene etapas y nosotros creemos que la tercera etapa es cuando Dios reinará por la eternidad, ya sin pecado, sin muerte y sin maldad. No es un sueño poético, no es una metáfora, es una promesa profética. La escritura es clara y leemos en Daniel capítulo 7, versículo 14: su dominio es dominio eterno y su reino no será destituido. Y también en Daniel, pero en el versículo 27, leemos: el reino será dado al pueblo de los santos, su reino será reino eterno. Así que hoy vamos a mirar qué pasa cuando se cierre el milenio, cuando la restauración culmine y cuando la tierra se convierta en el hogar eterno de los redimidos. Dios promete una restauración total. Su palabra habla de un tiempo específico llamado la restauración de todas las cosas. En Hechos capítulo 3, versículo 21, leemos: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Esto significa que Dios no va a parchar el mundo, Dios va a restaurarlo por completo. Y cuando hablamos de la restauración, hablamos de esto: quitar el pecado y también el resultado del pecado. La muerte, el dolor, el llanto, la corrupción, todo eso que entró por el pecado. Pero llega el momento en que Cristo culmina su obra y el orden viejo termina. El apóstol Pablo lo explica así, en 1 de Corintios capítulo 15 del versículo 24 al versículo 26. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, porque preciso es que Él reine, y el postrer enemigo será destruido en la muerte. Así que el reino eterno se establece cuando el pecado ya no vuelva a levantarse y la muerte deje de existir como enemigo. Después de esa culminación, la Biblia revela algo glorioso: Dios hará una nueva tierra. El apóstol Pedro lo esperaba y lo proclamó. Lo leemos en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 13. Pero nosotros esperaremos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La clave es esa frase: mora la justicia. No es una tierra solo bonita, no es una tierra donde la justicia habita, donde el mal ya no tiene lugar. Y Apocalipsis lo dice con una claridad impresionante. Lo leemos en el capítulo 21, del versículo 1 al versículo 3. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Aquí está el corazón del mensaje. Dios no solo nos salva para que escapemos, Dios nos salva para que vivamos con Él. Y sigue diciendo en Apocalipsis capítulo 21, del versículo 4 al versículo 5: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esto confirma que al final de la historia, Dios quita el pecado y sus consecuencias. Este reino eterno no es una idea nueva. La esperanza de la tierra restaurada existía desde la antigüedad, y Abraham anheló esa herencia. La escritura dice de Abraham: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 10. Abraham murió con una promesa en el corazón. Él miraba más allá de la tempestad, más allá de una vida corta. Su fe apuntaba a la ciudad de Dios, a la herencia definitiva. Y eso nos enseña algo. La fe verdadera
no se alimenta de lo rápido, sino de lo eterno. Apocalipsis no solo habla de una tierra nueva, habla también de la nueva Jerusalén y nos dice que será como el tabernáculo de Dios. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Y añade algo más importante. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la ilumina, y no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Apocalipsis capítulo 21, del versículo 23 al versículo 27. Escucha esto. En este reino eterno no hay tinieblas morales, no hay contaminación, no hay pecado entrando otra vez. El reino eterno no se vuelve a perder, no se vuelve a fracturar, no se vuelve a corromper. Dios será todo en todos. Aquí viene una de las declaraciones más importantes en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 28. Para que Dios sea todo en todos. Esto no significa que perderemos identidad, sino que Dios gobierna plenamente, sin resistencia, sin rebelión, sin pecado, y toda la creación redimida viva bajo su voluntad perfecta. Es la plenitud del reino. Dios es el centro, Dios reinando y Dios presente. Dios satisface por completo. Los redimidos reinarán para siempre jamás, y entonces el cierre es glorioso, y reinarán por los siglos de los siglos. Esto dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 5. Esto cumple la esperanza final. Los redimidos no solo sobreviven, no solo descansan, sino que viven en un reino eterno con dignidad, con propósito, bajo el gobierno de Dios para siempre. Así que, hermano y amigo, este punto de fe nos deja una verdad clara. El reino de Dios no termina. La restauración culmina y el pecado es quitado con sus consecuencias. Habrá tierra nueva, donde mora la justicia. Dios morará con su pueblo. Dios será todo en todos, y los redimidos reinarán para siempre. Entonces, la pregunta es personal. ¿Para cuál reino estamos viviendo hoy? Porque el reino eterno no es para los que escuchan, sino para los que perseveran, para los que vencen. Que Dios ponga esta esperanza viva en nuestros corazones, como lo puso en Abraham, y que caminemos con la fidelidad, porque lo que viene no es temporal, es el reino de Dios para la eternidad. Amén. Que Dios les bendiga y paz a vosotros, hermanos.